Entonces, en el área espiritual también necesitamos un padre y necesitamos un vientre para que salga un hijo espiritual. Entonces, la iglesia es la mujer, es el vientre, donde toda persona llega a la iglesia, pasas por el vientre y tenemos un padre espiritual que nos guía. El padre espiritual puede ser un líder, puede ser un pastor, puede ser cualquiera de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, maestro. O sea, de los 5 ministerios, uno puede ejercer la paternidad, porque la paternidad no es un ministerio, no es un don, es una expresión, hemos dicho, del corazón de Dios, que se ejerce primero con amor. Primero, un padre, dice, un padre que ama, corrige. Es la primera expresión que podemos ver de cómo un padre ama corrigiendo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que si tienes un padre espiritual es porque te corrige? ¿Sí? Miren, primero Dios como padre. Dios es el modelo perfecto de paternidad. Podemos buscar en Efesios 3:14, si querés buscarlo, Dylan, si no está todo bien. Efesios 3:14 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y también en la tierra. ¿Qué me enseña eso? Lo que me enseña es que padre, tenemos lo que explicaba, Dios ejerce paternidad en las dos dimensiones, en las dos esferas, espiritual y natural. ¿Por qué en las dos esferas? ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de quien toma nombre toda la tierra, toda la familia, en los cielos y en la tierra, está hablando todo lo que usted vea en la Biblia, de todo lo que es cielo, habla de lo espiritual, de lo celestial, de lo divino, de lo sobrenatural. Cuando usted vea los cielos, cuando habla creó los cielos, es porque hubo una operación espiritual, y creó la tierra, hubo una operación natural, hubo una creación. Entonces, por ejemplo, dice: sea la luz, y dijo solamente la palabra y no utilizó nada, simplemente sea la luz, y usted va a ver que en el día usted va a ver la luz. Es una expresión que se operó desde lo espiritual para manifestar lo natural, lo espiritual a lo natural. Entonces también Dios ejerce desde lo divino a lo natural y utiliza gentes humanas como nosotros para expresar la paternidad espiritual. Entonces, cuando habla de nombre toda familia en los cielos, está hablando de que Dios es padre para cada uno de nosotros, ¿sí? Para cada familia, para cada individuo, para nosotros, para los hijos, para los nietos y para los tataranietos. Entonces Dios va a seguir siendo padre, porque Él creó la humanidad, Él creó el mundo, Él es padre. Y también dice: en los cielos y en la tierra, en el ámbito natural. O sea, Dios utiliza un instrumento para darnos la vida. Por eso en Jeremías dice: desde el vientre de tu madre, antes de la fundación del mundo, yo ya te había predestinado, yo ya te había conocido, ya hemos estado cara a cara, ya hemos estado hablando, ya te dije qué ibas a hacer y qué no ibas a hacer, en qué familia ibas a nacer, en qué estado. Él sabe todo. Entonces, un padre que nos envía, porque Dios también cumple una paternidad, y la paternidad, cuando hablamos de paternidad, estamos hablando del apostolado. El apostolado es el que te abraza, el que te cubre y el que te envía. Por eso el apóstol, Dios cumple el rol de padre y como apóstol. Por eso envió a su hijo, envió también al Espíritu Santo, nos envía a nosotros. Por eso Él nos llama, dice que nosotros no los escogemos a Él. Nosotros no lo escogemos, no lo elegimos. Él nos elige a nosotros. Él es el que nos trae, Él que utiliza gente y nos dice: hey, Dios te está llamando, y te predican, y vos venís. Vos vienes a la iglesia, te trae Dios. Y aquí es donde pasas por el vientre. Una persona se juntó con Jesús y le dijo: escúchame, Jesús, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? Yo no puedo volver al vientre de mi madre. Encima ella ya murió, no puedo volver al vientre de mi madre. Y Jesús, que le dice: pero el que no nace de agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo y no puede vivir en el reino. En pocas palabras, un hijo que no nace por el vientre de la iglesia y no tiene una paternidad espiritual, no puede vivir el reino de Dios. Y nosotros estamos aquí para vivir el reino de Dios. Amén. Miren, por eso Efesios 3:14 dice: de quien toma nombre toda familia, toda, no dice algunas, no dice de tal raza, de tal color, de tal nación, dice toda, en los cielos y en la tierra. Dice: Dios es quien ejerce paternidad en primer lugar sobre toda la familia, persona, por medio de Cristo. La autoridad espiritual de la paternidad. Qué hermoso este título, si ustedes lo pueden leer ahí, lo pueden seguir.
la autoridad espiritual de la paternidad. La paternidad tiene una autoridad espiritual que se ejerce. No es la paternidad espiritual, la paternidad en sí no ejerce una autoridad como la natural, sino que es algo más espiritual. ¿Sí? No, la paternidad espiritual es la que nos perfecciona, la que nos forma, la que nos corrige, la que nos engendra, la que nos da vida en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué en lo espiritual? Porque un padre es el que te da vida en el sentido de propósitos. Por ejemplo, yo llegué a la iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia, lo primero que me dijeron: este es pastor, este es un salmista, este es aquello. Y eso es una paternidad espiritual. Ahora su pregunta debe ser, ¿sí o sí la paternidad espiritual la ejerce en un hombre? ¿Puede ejercer en una mujer? La verdad que la paternidad espiritual es un manto, es una expresión, habíamos dicho, es una expresión. Es como que yo empiece a adorar y usted me va a decir: yo no soy un adorador. Todos somos adoradores. Por eso dice el Padre: vendrá un día que me van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, todos somos adoradores. Todos adoramos en espíritu y en verdad. Entonces la expresión de la paternidad, usted me va a decir: ¿puede ejercer una paternidad una mujer? Si la palabra dice que es ser padre, paternidad. No, lo que habla la Biblia es que una mujer y un hombre pueden ejercer la paternidad, porque es una expresión del espíritu, no es una expresión natural. ¿Se va entendiendo? Por eso la autoridad espiritual de la paternidad, una autoridad espiritual. Estamos hablando de una autoridad espiritual, un ministro, un líder o alguien que sea referente. Dice que ese es que toma la expresión de la paternidad. Y vamos a verlo. Pablo no fue el padre biológico de Timoteo, pero fue su padre espiritual. Le dio dirección, le dio identidad, le dio propósito y corrección. Miren, Pablo fue un apóstol. Dice que él fue caminando, él perseguía, mataba a todo cristiano que empezaba a nombrar el nombre de Jesús. Sacaba la espada más filosa que cortante de dos espadas de doble filo. Dice que lo cortaba la cabeza al que veía y escuchaba que nombraba al nombre de Jesús. Dice que él no mataba, perseguía a la iglesia y mataba a todos. Entonces dice que en un momento la Biblia relata que iba caminando por un camino, creo que si no recuerdo era la Damasco, ¿sí o no? Dice que iba caminando y una luz resplandeciente del cielo viene y lo hace caer en el piso. Dice que esa luz empieza a hablar. Entonces dice que esa luz, la Biblia relata que era Jesús. Entonces lo escoge para el ministerio, lo lleva a una ciudad y dice: te vas a ir, ahí te van a decir qué es lo que tenés que hacer. Le cegó los ojos, vino un discípulo de Jesús, le dio la vista y lo envió. Y lo primero que hizo es ponerlo en una iglesia. En pocas palabras, lo primero que hizo es: vamos a darle vida a este hombre que estaba antes perdido, que antes estaba muerto, ahora le vamos a dar vida. ¿Y cómo le dio vida? Pasando por el vientre de la iglesia. Primero Pablo, antes de ser apóstol, primero fue un hijo, primero fue un discípulo, primero fue un creyente, primero fue una persona que se congregaba. Entonces, ¿qué me enseña eso? Hay personas que por más que haya visto a Jesús, por más que haya visto, escuchado a Jesús, por lo tanto tiene que pasar por el vientre de una iglesia, por el vientre de una paternidad. Entonces dice que este hombre, Pablo, dice que en un momento empezó su ministerio, empezó seguramente como un líder, empezó a servir. Dice que después en una reunión donde estaban adorando y ayunando, dice que el Espíritu Santo le dijo al ministro, al pastor, al padre espiritual de Pablo, le dijo: apartame a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo ya lo había encomendado. Antes que se le había presentado Jesús en el camino, el Pablo ya estaba con Jesús, con Dios allá en el cielo. Entonces lo único que hizo es aperturarle y darle la dirección de lo que tenía que hacer cuando empezaba a caminar Pablo. Entonces lo que hizo es: apartarme a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo le he mandado. Entonces lo enviaron para la tarea. Pasaron un tiempo, pero nadie puede ser enviado si no pasa por un vientre de la iglesia, si no tiene una paternidad. Entonces es muy importante la paternidad. Líderes que están aquí, gente que trabaja con las personas, no podemos enviar a alguien a abrir algo, no podemos enviar a alguien a hacer algo si todavía no pasó por el vientre de la iglesia, si no pasó por el vientre del hogar, si no pasó por el vientre de tu espíritu. Amén.
Entonces nosotros, ¿qué es lo que me enseña? Pablo dice que en un momento se encontró con Timoteo. Timoteo era un discípulo que, en pocas palabras, este discípulo había sido formado por una mujer, por su madre y por su abuela. La mamá y la abuela ejercieron paternidad espiritual sobre Timoteo. Fue un discípulo en una iglesia. Dice que él trabajaba en la iglesia y era discípulo, seguía y trabajaba y estaba todo el tiempo para trabajar al servicio de la iglesia y del Señor. Entonces dice que Timoteo, en un momento viene seguramente Pablo del viaje de misionero, entonces se conecta con Timoteo. Timoteo siendo un discípulo. Y miren, Pablo no fue el padre biológico de Timoteo, pero sí fue su padre espiritual. Para agregar paréntesis, el padre de Timoteo dice que era griego. ¿Qué me da a entender eso? Que el padre de Timoteo era una persona inconversa, no creía en Dios, no tenía las mismas creencias que la mamá y que su abuela. Por ende, fíjense en ustedes, puede haber un hombre natural sin ejercer paternidad, pero una mujer con un espíritu y una expresión del Padre ejerciendo la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es el que te forma. La paternidad espiritual siempre te va a formar. Miren, vamos al versículo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y Pablo aquí está redactando una carta y dice estas palabras. Dice Pablo, está recalcando, dice que está escribiendo él: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2, a Timoteo, dice, miren la carta, ¿a quién le está escribiendo? A Timoteo, amado hijo. La paternidad espiritual no se ejerce sin amor. La paternidad espiritual siempre, la primera expresión que podemos ver en la paternidad es el amor. El amor es cuando te empiezan a corregir. Entonces el amor, dice, amado hijo. Entonces podemos ver que Pablo estaba redactando una carta, prácticamente como vamos a ponerlo hoy en día. Estaba escribiendo un WhatsApp. Estaba escribiendo un mensaje, estaba dando un audio. Che, Timoteo, mirá, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y mirá, amado hijo, le dice. Siempre el padre ejerce esa autoridad que le decía al principio. Una autoridad, no una autoridad de jerarquía, de decir yo estoy más arriba que vos. No, cuanto más alto quieres estar es cuanto más abajo debes estar. Cuanto más quieres ser usado, más tienes que servir aquí abajo. Y dice, amado hijo, le dice. Entonces vemos cómo Pablo ejercía paternidad en Timoteo. Entonces dice, gracia, misericordia y paz, Dios de Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Un padre espiritual no es por sí mismo, sino por la voluntad de Dios. Un padre espiritual siempre es por la voluntad de Dios. Eso está siempre en mi corazón, y yo creo que cada persona que entra por esa puerta, cada persona que está aquí sentada, yo creo que Dios te trajo aquí no por voluntad tuya, sino que Dios te trajo por la voluntad de Él. Entonces cada vez que un hombre de Dios conecta con una persona es porque hay algo, hay una paternidad que tiene que ser despertada, tanto en la iglesia, tanto como en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Hay una paternidad que tiene que ser ejercida, ¿sí? Entonces, que una paternidad que tiene que ser despertada, porque toda conexión, porque vemos que Timoteo estaba sirviendo en una iglesia y Pablo estaba siendo enviado, comisionado. Toda persona que envía el Padre te pone a otra persona para como conexión, como que te conecta con esa gente. Yo por eso creo que cada persona que entra, se sienta, cada persona que viene todos los domingos, yo creo que viene a conectar con una paternidad espiritual. La gente que llega a tu hogar es para que conecte con una paternidad que hay ahí, ¿sí? Entonces la carta que le hace Timoteo lo reconoce como amado hijo. La paternidad no controla
controla. La paternidad, usted va a ver un ministro, un líder, un apóstol, un pastor, jamás va a querer dominar, jamás va a querer controlar tu vida, sino que es un espíritu y un manto de paternidad que viene, que se manifiesta en esa persona para cubrirte. Lo mismo líderes que forman a las otras personas, no es que nosotros controlamos a las personas, sino que es un espíritu de paternidad, es una expresión de paternidad que se empieza a manifestar en la otra persona. Por ejemplo, si decimos que cada persona que viene y entra por el vientre de una iglesia, eso pasa aquí, puede pasar en cualquier iglesia. Toda gente que pasa por un vientre tiene una identidad, tiene un propósito en cada iglesia. Ok, entonces cada persona que viene nace desde un vientre. Por más grande que sea la persona, empieza a ser niño. Empieza a ser como un bebé. Y a usted un bebé, si usted tiene un bebé, usted no le va a dar al vecino para que lo cuide. Porque su vecino, su pariente, su familia, su tío, su pariente, su abuelo, su madre, su padre, jamás va a conocer como usted lo conoce a su hijo. ¿Es verdad o es mentira? Usted va a saber cuándo tiene hambre, usted va a saber cuándo se está sucio, cuándo se ha hecho caca, cuándo se ha orinado, cuándo empieza a llorar porque le duele algo. Usted sabe todo porque usted es la madre, porque usted es el padre, usted lo ha engendrado, usted lo vio crecer desde su vientre. Entonces lo mismo pasa aquí. Usted va a ver a la gente y se va a convertir, se va a bautizar y usted lo va a ver crecer. Usted ya cuando va caminando, cuando entra, usted ya lo va a ver. Ya las luchas, ya tiene hay que limpiarlo. Hay que cuidarlo, está llorando, hay que amamantarlo, hay que darle comida. Y usted es el único el que sabe. Usted es el único el que va a saber. Entonces esa es la paternidad. Quizás de nuestros padres espirituales, yo puedo decir que ellos nos conocen. Nosotros cuando vamos a la casa de nuestro apóstol, nosotros entramos y él lo único que nos dice, nos hace a veces dos preguntas. ¿Cómo es lo que nos dice, amor? ¿Alguna duda? Nos dice. Ya esa pregunta es como que te ves raro, ¿viste? Como que te dice, tuviste una semana medio picante, tuviste esa semana medio ahí, más o menos. Entonces te dice todo. ¿Cómo era? ¿Cómo era la frase que dije recién? Me olvidé. ¿Alguna duda? Te dice. ¿Alguna duda? Entonces vos le vas y le contás, mirá, estuve así y la verdad que tuvimos varios problemas y aquí, que allá y esa es la paternidad. Esa es un padre. Por ejemplo, cuando usted tiene un adolescente, un niño, usted lo va a ver a la escuela, vuelve y a veces va a venir contento porque quizás le dieron algo, le regalaron algo, o tuvo educación física, o tuvo algo y vino contento, vino activo, pero después cuando pasa algo feo, viene bajoneado. ¿Qué te pasó? Y mira, me pasó esto y fulano aquello y que la maestra y que ya conoces porque es tu hijo. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo? Dios utiliza la paternidad espiritual para cuidar de hijos espirituales, de niños de la fe. Niños de la fe. Entonces por eso es muy fundamental, Tony, Ceci, todo líder que está aquí. Es muy importante cuidar de una persona cuando ingresa a la congregación, cuando ingresa a la iglesia. Es cuidar. No es, la palabra no es controlar. No es decir, che, no te andes juntando con esto, no andes con aquello. No es controlar, es cuidar. No te juntes con ese, mira que tiene mala junta Dylan, no te juntes con ese grupo porque vos... Ya un padre sabe cuando el grupo de amigos ya anda con drogas, que toma y que va más allá. Un padre conoce. Entonces que le dice, no te vas a juntar con eso. Y encima busca otra forma de decirle y no lastimarlo. O sea, a tu hijo no le va a decir, no, ese se droga, ese anda así, los padres encima anda solo todo el día en la calle. No le dices así. No, hijo, mira, vamos a hacer otra cosa. Y le buscas entretener por otro lado, porque lo conoces a tu hijo y está ejerciendo una paternidad. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. Lo mismo pasa con la gente nueva en la fe. No lo controlamos, lo cubrimos. ¿Cuánto se va entendiendo? No lo controlamos, no lo dominamos a la gente, la formamos.
No es que lo empezamos a dominar a ellos. No, la formamos con principios, la formamos con fundamentos de la Biblia. No utilizamos, aquí un padre jamás va a utilizar manipular algo para que a tus hijos les vaya mal, jamás. Tony, ¿alguna vez manipulaste algo para hacerle algo mal a tus hijos? ¿Alguna vez le dijiste, tomate esto porque te va a hacer bien un remedio y resulta que realmente vos sabés que le vas a hacer mal? ¿Lo hiciste alguna vez? No. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo, vamos a traerlo, ¿no? No lo dominamos, lo formamos. Por ejemplo, la ofrenda. Empezamos a enseñar sobre la ofrenda y a veces declaramos y soltamos palabras proféticas y a veces desatamos y reprendemos a todos los devoradores y resulta que como hijos creemos que nos están queriendo dominar la vida. No están queriendo dominar el bolsillo, no están queriendo dominar las finanzas. Pero eso, ¿sabe qué? Es cuando nosotros no entendemos la paternidad. Cuando nosotros entendemos la paternidad, lo que te estamos dando es para que te haga bien. Es para que te haga bien. Porque yo como padre, o como un padre, como un ministro, ustedes como líderes de hogares, a sus hijos jamás le vas a dar algo que le va a hacer mal. ¿Es verdad o es mentira? Si es así, yo me dedico a ser un brujo y te voy a dar cualquier cosa en teoría, para hacerte bien, pero te va a hacer mal. ¿Pero de qué me sirve a mí que te vaya mal a vos? Si yo soy tu padre, si el apóstol es nuestro padre, si Jesús y Dios es nuestro padre, ¿por qué las escrituras nos va a dar para que nos haga mal? De ninguna manera. Todas las cosas que nos da es para hacernos el bien. Entonces no dominamos, formamos a la gente para que le vaya bien. Formamos a los hijos, formamos a ellos. Mira, no te tenés que sentar así, no tenés que hablar malas palabras, no tenés que decir esto. ¿Sabes por qué? Porque te vas a encontrar con otro y te va a ir peor. ¿Es verdad o es mentira? Entonces a un hijo se lo forma, no se lo domina. Amén. No se lo encierra, se lo libera. Usted jamás, una vez uno de los predicadores que vino aquí no hace poco, él me contó un testimonio y me dice, Dios me empezó a usar muy frecuentemente con la profecía. Yo iba y le daba, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y le pegaba a todas. Dios hablaba a través de mi vida y a todo le daba la palabra exacta, ni más ni menos. Y un día el pastor viene y me dice, dice el hijo del pastor, o sea, el hijo de la congregación, va a su padre, que es el pastor, hijo espiritual, ¿no? Va al padre, al pastor y le dice, mira, me invitaron, pastor, me invitaron a predicar. Ok, hijo. Dice, bueno, ¿a dónde te invitaron a predicar? Me invitaron a tal iglesia, a tal fecha, vamos a hacer una como tipo cruzada. Dice, y bueno, y ahí vamos a meter lo profético y que Dios va a hacer, gloria a Dios. Bien, hijo, bueno, usted me da permiso, pastor, para que yo vaya a predicar ahí, para que vaya a fluir y todo. Y mira, hijo, no. ¿Pero por qué? Si para eso estamos, porque mira, Dios me usó muchas veces. Di la palabra certera. Está bien, hijo, te usa Dios, pero nunca te he visto levantar una silla, limpiar el piso, lavar el baño. Jamás te he visto ponerme una taza de té, jamás. Wow, ¿en serio? Le digo, ¿no te mandaba? No, nunca me mandó. ¿Qué tan esencial es un padre espiritual? A eso me voy, esa es la enseñanza. Usted puede fluir, usted puede dar lo mejor de lo que Dios tiene, lo que Dios puso en usted, pero si usted no ejerce como hijo, y si no tiene un padre espiritual, jamás va a ser formado ni educado. Usted va a ir en cualquier iglesia, quiere decir, va a ir a cualquier lugar, a cualquier restaurante, vamos a llamarle, a dar de comer a cualquier gente, a mucha gente, porque un profeta o un ministro siempre es el que da de comer. Siempre da de comer. Aquí lo que estamos haciendo es dar de comer. Entonces cuando usted vaya a dar de comer, usted le va a dar menos lo que sería comida. Todo menos comida. Usted le va a dar cualquier otra cosa. Quizá le va a dar dones. Hay gente que está fundada, su vida está fundada en un don y no
en el temor de Dios, no en el amor de Dios, no en el servicio a Dios, no en la adoración a Dios, no en el servicio a Dios, jamás. Están fundadas en un don, están fundadas quizás en un servicio, su vida está fundada en un hombre, está fundada en un pastor, su vida está fundada sobre alguien natural y no sobre una paternidad espiritual que ejerce Dios primero y después sobre el hombre. Entonces podemos ver eso. Mire, vamos a 1 Corintios 4:15, dice: pues aunque ustedes como cristianos tengan miles de instructores, en pocas palabras, pueden tener muchos guías, muchas personas mentores, pero padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, le dice Pablo. Yo les anuncié el evangelio por el cual se quedaron incorporados a Cristo. Hay gente que, por ejemplo, yo veo mucha gente que sale a evangelizar y arrasa con muchos barrios, con muchas familias, con muchas personas y hacen recibir a Jesús. Pero ese evangelio, esa predicación, esa cruzada que hicieron para que la persona reciba a Jesús, está bárbaro el trabajo, no lo demerezco. Pero si el evangelio que no te incorpora a Cristo, en pocas palabras, el Cristo dice que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el evangelio que no te incorpora a un cuerpo, no fue eficaz ni no tuvo un éxito. Para mí, la mejor palabra que puede ser anunciada es que el evangelio que reciba la gente te incorpore al cuerpo, que es la iglesia, que te haga pasar por un vientre. Ese es el éxito del evangelio. Miren, ustedes como cristianos tienen miles de instructores, y me quiero hacer un paréntesis grande. Dice: instructores tienen muchos, padres tienen pocos. Y me voy a parar aquí un poco porque mucha gente, yo soy uno que a veces tengo alguna duda y me voy a YouTube y busco un predicador, seguro, siempre. Busco algún tema, escucho a ver qué dice, escucho el otro y hago como una línea de decir: che, bueno, esto es muy al extremo para allá, esto es muy para allá, este tiene coherencia. Y sin embargo a veces obviamos la paternidad. Me pasó hasta que un día vino y le pregunto a una persona: ¿qué predicador? Y una vez le digo a un hombre: si vos me podés recomendar a alguien que me inspire en esta área. Y me dice: mira, no, simplemente tu padre. Y como que eso me marcó aquí, y ya le hice la cruz al YouTube, ¿viste? Entonces me dice: no te puedo recomendar nada, porque cada uno tiene su visión, cada uno tiene su perspectiva de vida, la cultura, todo. Y es verdad, yo muchas veces veí predicadores que están en otro lugar del mundo y la gente y la problemática es diferente. Entonces yo, ¿qué le digo? ¿A quién me pueden recomendar? Y él me dice: nadie, tu padre. Y eso como que me marcó. Y ahora cada vez que vamos al apóstol, yo me siento y le digo: apóstol, esto ¿cómo es? Lo otro ¿cómo es? ¿Qué haría usted? ¿Cómo haría esto? Entonces le pregunto un montón de cosas. Instructores puedes tener muchos te pueden hablar de YouTube, te van a hablar de miles de temas por YouTube, te van a decir un montón de cosas, pero no hay nadie como un padre que te forma. ¿Saben por qué? Porque el instructor o el maestro te va a llenar de información, pero el padre espiritual es el que te forma el corazón. Amén. Hay gente que solamente tiene mucha información: cómo funciona el don, cómo dar una palabra, cómo desarrollar una tremenda prédica. Puede tener la mejor elocuencia para hablar, mucha información, pero poca formación en el corazón. Y lo que hoy carece los cristianos o los hijos es de formación del corazón. Usted, sin ir más lejos, usted puede hacer un pantallazo así en su cabeza. Sus hijos, vamos a la casa. La iglesia es como una casa. No es como, es una casa. Si usted pone en pantalla a sus hijos y hace una pequeña reflexión y un pequeño paneo así durante su vida, iba a decir: mucha información quizás tuvo. Fue al colegio, fue a la escuela, fue a la universidad, hizo un terciario, le hizo curso, hizo un montón de cosas. Se formó.
formó, le dio estructura a la mente, le dio formación a la mente, pero nunca formó el corazón. Hay hijos que no saben empatizar con las personas, que no ven la miseria de la otra persona. No saben, a veces en las peores crisis matrimoniales no saben qué hacer. No saben qué hacer con un noviazgo, no saben qué hacer en una escuela. Por eso es fundamental una paternidad espiritual. Porque quizás alguien te va a formar aquí en la mente, te forma, te instruye aquí en la mente, pero no te forma en el corazón. Líderes que están aquí, la paternidad espiritual es para formar el corazón de alguien. Hoy la sociedad carece de una formación del corazón. Hoy vos salís afuera y mucha gente tiene información, pura información. Ellos saben por qué es el diezmo, por qué es la ofrenda, por qué la primicia, cómo es la iglesia, por qué hace esto el pastor, por qué hace. Ellos saben todo, todos saben. Mucha información, poca formación. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de educar hijos formados en el corazón, aunque carezcan de información. No van a saber cómo orar elocuentemente, pero que tengan una formación, que tengan respeto. Cuando venga un pastor, se siente ahí, cómo tratarlo. Cuando venga un drogadicto, cómo lo voy a tratar, o le voy a señalar, no, porque vos sos un drogado, porque vos andabas robado, porque vos eres un travesti, vos eres un... No, ¿cómo? Hay gente que no tiene formación, no tiene misericordia por la gente, tiene mucha información. Pero vos le decís qué dice en la Biblia, o fulano que ellos así están ahí rápido, te salen la información. Hay gente que cae en pecado y salen esa información de la mente. No, porque seguro hiciste esto, porque seguro lo otro, porque no hiciste aquello. ¿Por qué? Poca formación, mucha información. Hay mucha gente que cayó y lo primero que hizo la iglesia es juzgar. Mucha información, poca formación. Hay gente que se divorció y nadie se le acercó con un corazón formado, sino que se acerca con una información, con una mente llena de información, porque tenés que hacer esto, porque tenés que hacer lo otro, porque esto y aquello. Y no te forman, te dan información. Lo que nosotros tenemos que hacer es formar. Amén. Podemos tener muchos mentores, instructores, padres espirituales, uno solo. Paternidad espiritual te incorpora al cuerpo. Un padre siempre te incorpora al cuerpo. Por ejemplo, el hijo pródigo se fue de la casa y cuando volvió, lo primero que hizo el padre, no lo llevó a trabajar, no lo llevó a ver las estancias y mirá cuánto me multipliqué, hijo, cuando yo me fui, mirá los peones, los secretarios que ahora tengo, mirá las camionetas, mirá esto, la estructura, el sonido, las luces, mirá cuánto hemos crecido, hijo, cuando está. Jamás. Lo primero que hizo, venía a la casa, entra a la casa. La casa siempre representa una estructura. La casa representa la visión. La casa representa el techo. Un padre siempre da techo, da cobertura, ¿sí o no? Un padre siempre te da la estructura. Una casa, usted va a ir a la casa de Tony, no tiene la misma estructura de la casa de Hernán. Yo me voy a la casa, si yo le invito a mi casa, no va a tener la misma estructura que ninguno de ellos tres, ni la de Dylan, ninguno. Si yo me voy con un líder, me voy con Yanni, no va a tener la misma estructura que va a tener Adri, pero sí va a tener la misma visión. Creo que está medio, ¿o no? La casa representa la estructura. Lo primero que lo que hace un padre es incorporar a la casa. Líderes o gente que quiere servir, que quiere estar en una iglesia, usted va a ver gente que viene y así como viene se empieza a ir, entra y sale, y hay un fluir que entra y que sale de gente. ¿Por qué? Porque lo que primero no hacemos como líderes o como padres espirituales es incorporarlo a la casa. Lo que primero hacemos es decir, mira, ahí está tu lugar de trabajo, volvé a tu lugar de trabajo. ¿Se entiende? Hay hijos pródigos que vienen y lo primero que hacemos es ponerlo a trabajar y no meterlo a la casa.
lo primero que hizo el padre es: te pongo el anillo, te recuerdo quién es tu padre, cuál es tu propósito, cuál es tu misión aquí adentro de la casa. Te pongo una capa, te visto, porque la casa siempre te va a vestir. Siempre que un padre viste, como Hernán, ustedes, por ejemplo, yo veo siempre que están vistiendo a sus hijos, ¿sí o no? Todo el tiempo están vistiendo. Eso es lo que hace un padre, viste siempre. Mira, las zapatillas ya están gastando, hay que comprarle otra. Hay que mirar, el pantalón ya se gastó por el tema del colegio, hay que comprarle otro pantalón. Un padre siempre está viendo las vestiduras de los hijos. Entonces un hijo pródigo no puede entrar con la vestidura vieja y ponerlo a ministrar. Dale, profetiza aquí, dale, profetiza allá, vamos a otra iglesia, ya te están esperando. No, eso es ilegal en el mundo espiritual. Es ilegal. Lo primero que hace un hijo pródigo es volver a incorporarse a la casa. Tu padre soy yo, el que te forma soy yo. Amén. Miren, si paternidad espiritual, la corrección se siente como un rechazo y no como amor. Estamos en la cartilla, sin paternidad espiritual, la corrección se siente como un rechazo y no como amor. La paternidad espiritual siempre va a ejercer una corrección. Por ejemplo, oraste mucho, para mí tenías que ir más al grano, te dije de esta forma y lo hiciste de la otra. A veces yo, por ejemplo, acostumbraba al principio en mi hogar, a veces les daba el versículo que tenían que compartir. Entonces ahí veía la fidelidad y quizás el comportamiento de la persona y yo decía: si está alineado, él va a leer el versículo que yo le di. Entonces a veces iba la persona, dice leí pero preparé todo esto, y te daba otra cátedra. Entonces te das cuenta cuánto alineado está la casa, cuánto alineado está ese hijo a la casa, a la estructura, a la cobertura. Entonces ahí es donde empieza a manifestarse la paternidad. Mira, te di esto, pero lo hiciste el otro. Eso está bárbaro. Yo sé que tenés mucha capacidad, pero yo no estoy formando tu capacidad. La capacidad lo forma uno solo. La capacidad lo va incrementando uno solo. Yo no te puedo decir: Adri, tenés que leer este libro, este versículo no lo leas, capacítate más aquí, más allá. No te voy a decir eso. Esa capacidad la vas adquiriendo vos. Pero sí uno tiene que formar, corregir. Por ejemplo, en la estructura, en una formación, decir: bueno, preparaste todo eso, está bárbaro, pero yo te di esto. Entonces ahí es donde uno va probando la alineación de una persona. Cuánto uno, como nosotros como hijos, estamos alineados a una casa paterna, o cómo nuestros hijos, discípulos, están alineados a nuestra enseñanza, a nuestra formación. Sin paternidad espiritual, la corrección se siente como un rechazo y no como amor. Una persona, usted se va a dar cuenta cuando una persona nueva ingresa. Hay 3 etapas de una persona que llega a la iglesia. Una es creyente, cree en Dios, cree en Padre. Dios es nuestro Padre, pero jamás se le revela la persona como Padre. O sea, como el líder, como la paternidad, el apóstol como paternidad, un pastor como la paternidad. Nunca se le revela, pero sí se le revela a Dios como Padre, y eso es suficiente para ser creyente, ¿sí o no? Usted va a ver personas que creen en San Expedito, San Cayetano, todo, creen todo. Pero él dice, usted va a escuchar siempre esta frase: hay un solo Dios. Yo sé que hay un solo Dios, yo creo en ese Dios. Está bárbaro, es un creyente. Es la etapa del creyente. Después llega la etapa del discipulado, donde la persona es un discípulo, donde la persona te sigue. Vos le decís: che, mira, tengo ganas de ir a orar, tengo ganas de ir al hospital, hay una persona que necesita oración. Vamos, te va a decir el discípulo. Ahí está el discípulo. Como por ejemplo Dylan. Yo le digo: Dylan, hay que abrir la iglesia, necesito que estemos temprano para prender las luces, para preparar todo. Y Dylan te sigue, es un discípulo. Pero la etapa, para mí la etapa, le voy a decir, la etapa más top del cristiano es ser hijo. ¿Por qué ser hijo? Porque vos al hijo lo formás, vos al hijo le corregís y no siente un rechazo. ¿Cómo es eso? Yo como hijo, viene mi padre espiritual y me dice: mira, Nico, creo que te has excedido en esto no, para mí no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo, y me corrige. Si yo no soy hijo, lo primero que hago es rechazar la enseñanza de él.
Un hijo o una persona que rechaza tu corrección no es hijo. No es hijo, no es un discípulo, es una persona que se congrega, que asiste, es un creyente. Una persona que un discípulo, vos lo podés formar, claro que sí, lo formás con la palabra, con tu experiencia, vos lo vas formando. Nosotros somos formados como discípulos. Pero cuando viene la corrección, si un padre me corrige a mí, ejerciendo la paternidad, y yo rechazo eso, estoy rechazando no solamente la corrección, sino la paternidad que me está dando. Entonces, sin paternidad espiritual, la corrección se siente como un rechazo. Nosotros como líderes vamos a sentir ese rechazo. ¿Se entiende? O como al revés, si soy hijo y hago todas las cosas malas y no me corrigen, no tengo un padre, estoy siendo rechazado. Viceversa. Por eso Proverbios 15:5 dice: el hijo necio desprecia la corrección de su padre. ¿Es hijo? Sí, claro que es hijo. Pero al despreciar la corrección deja de estar bajo la paternidad. El hijo necio desprecia la corrección de su padre. Hay hijos que son sabios. La sabiduría es saber caminar, es saber conducirse. Yo, por ejemplo, muchas personas dicen la sabiduría es el saber, y la sabiduría no se trata de saber. Hay personas que saben un montón de cosas y son muy necios. No saben conducirse en la vida, no saben cómo. Van a un lugar donde hay gente muy importante y se comportan como necios. Hay gente que tiene poco saber y tiene mucha sabiduría. Se sabe conducir muy bien, tiene respeto, tiene valores, sabe cómo conducirse, en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento reírse, en qué momento llorar. Son sabios, pero hay gente que no, que se ríe en los momentos donde no hay que reírse, que tira comentarios donde no hay que tirar. Entonces vemos a una persona con mucho saber, con mucha formación, con mucha información en la mente, pero poca formación y poca sabiduría para conducirse. Entonces un hijo necio desprecia la corrección de su padre. El padre lo va a corregir. ¿Es hijo? Es hijo. Pero al despreciar la corrección, desprecia la paternidad. Por eso siempre el corazón huérfano produce y provoca división. Siempre, un huérfano siempre va a provocar una división. No estoy hablando de una división de que bueno, me voy a llevar 5 gente, me voy a armar una iglesia. De ninguna manera. Hay una división que te pone un freno aquí. Te dice: hasta aquí llega tu límite. Hasta aquí llega tu límite. Vos hasta aquí nomás me podés formar. Hasta aquí nomás. Esta es mi vida para acá. Yo a Dios lo respeto, te respeto a vos, pero hasta aquí nomás. Ese es un huérfano. Porque vos lo ves penando en la finanza y vos decís: che, pero fíjate, mira, te voy a enseñar todo esto porque me sirvió y todo el tiempo lo estoy haciendo y me sirve. Y vos, la persona va a decir: no, con mi bolsillo, no. Y se queda ahí. Ese es un huérfano. Ese es un huérfano. Pero te puedo asegurar que se van a otro grupo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Dios, ni de la iglesia, ni de la formación, ni una paternidad. Estamos hablando de gente que simplemente cree y anda en la vida así nomás. Le puedo asegurar que entra más profundo que nosotros, porque un huérfano hace eso. Fíjese, el hijo pródigo se fue y administró mal sus bienes. ¿Pero por qué administró mal? Porque tuvo un padre que quizás lo formó de una forma, y seguramente el hijo le dijo: pero dame la herencia. Para mí produjo una división. Para mí estás muerto, porque una vez que me da la herencia, el padre está muerto. Una herencia se recibe cuando el padre está muerto. Hizo una división entre el padre y el hijo y se fue y malgastó. Utilizó la formación suya, la información suya, su formación, y fue y malgastó. No aplicó la dirección de su padre. Entonces pereció. Así hay gente que perece en el alma, perece en la mente, perece en las emociones, perece en el espíritu, perece en el liderazgo, perece en todo. Perece en todo.
¿Por qué? Porque no tiene no, rechaza la paternidad, es un hijo necio. Entonces, por eso el corazón huérfano siempre va a producir una división. Hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Vos para allá y yo para acá. Esta es mi casa, vos sos mi líder, nada más. Produce. Vos sos el pastor de mi iglesia, pero yo soy padre en mi casa. Produce una división. Usted es allá pastor, usted es allá un líder, yo acá con mis hijos, con mi familia, con mi tiempo. Hay gente que vos le querés explicar y le querés corregir cómo administrar el tiempo para que lleguen todas las reuniones, estén todas las reuniones de sus hijos, y trabajen, esté bien en el trabajo, esté todo. Pero resulta que no, hasta aquí nomás, yo manejo mis cosas. Huérfano. El discípulo, miren, el discípulo recibe las enseñanzas sin muchas veces pasar por el vientre, pero el hijo recibe la paternidad y recibe la herencia. ¿Cómo sería esa frase? Miren, el discípulo siempre va a recibir las enseñanzas, ¿sí o no? Sí, el discípulo siempre recibe las enseñanzas. El discípulo siempre es el que recibe. Vos fíjate que Jesús subió al monte con los discípulos y uno de los discípulos decía, escribí. Bienaventurado el hombre, y escribía, recibía la instrucción. El discípulo siempre recibe. Pero, dice, muchas veces nos pasa por el vientre. Hay discípulos que reciben la información, reciben toda la enseñanza, pero no pasan por un vientre, no pasan. Por eso ahí vamos a ir viendo, miren, hay discípulos que reciben la enseñanza, pero no pasan por el vientre de la iglesia. Pero el hijo que recibe la paternidad, recibe la herencia. El discípulo aprende siempre del líder, del maestro, del mentor, pero el hijo recibe su carga, su visión y su manto. El hijo siempre va a recibir tres cosas: la carga, que habla de todo lo que es el espíritu, y después la visión de cómo tengo que trabajar, cómo tengo que hacer, cómo es lo que voy a tener que ejecutar, y recibe el manto. ¿Por qué el manto? El manto es el manto que le pusieron al hijo pródigo, son las vestiduras. El manto es como Jesús tenía, la mujer que tocó el manto de Jesús. Elías le pasó el manto a Eliseo. Si ustedes van a la Biblia, tiene una enseñanza muy profunda el manto. El manto son las manifestaciones del Espíritu, son las manifestaciones visibles, es el poder de Dios manifestándose. Lo que se te manifestó a tu padre te lo voy a dar a vos, al hijo. No dice al espíritu, al discípulo, dice al hijo. El hijo siempre es el que recibe la herencia, recibe el manto. Los hijos reciben la carga, visión y manto. El discípulo simplemente recibe la enseñanza y recibe la delegación, nada más. Mire, vamos, ¿cómo estamos con el tiempo, amor? Miren, vamos a 2 Reyes 2, 13, 14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Me hago paréntesis, ahí dice que Elías, en pocas palabras, Elías fue un profeta. Elías un día fue caminando por una ciudad y dice que lo encontró Eliseo, trabajar en la tierra. Entonces dice que bueno, Eliseo lo empezó a seguir a Elías. Eliseo empezó como discípulo, empezó como siguiéndolo a Elías. Elías le dice, no, quédate, yo no quiero saber nada con esto. Y dice que bueno, él lo siguió a Elías. Entonces Elías fue un profeta tan poderoso porque imagínense, hacía caer fuego del cielo. Era un profeta donde quizás lo querían matar, pero a la vez tenía una misión muy importante en la etapa de lo que es el evangelio y la historia de Dios. Porque usted va a ir a Génesis y Apocalipsis, toda la Biblia es algo que se une, se entrelazan, tiene una conexión muy bárbara. Entonces podemos ver que Elías era un profeta. Elías tenía discípulos. Él tenía como una tipo escuela. Debe ser que tenía como una tipo casa. Debe ser que tenía como un tipo iglesia donde él formaba profetas, formaba a sus discípulos. Y a uno de esos se le pegó Eliseo. Y Eliseo empezó a caminar como discípulo. Y dice que en un momento Eliseo le dice, che, Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, no, cosas difíciles has pedido, no te puedo dar eso. Simplemente, únicamente si me ves
marchar al cielo y ver cómo me arrebatan. Únicamente así podrás recibir la doble porción. Ok, entonces cuando viene, dice que vienen unos carros de fuego, lo envuelven a Elías y lo llevan al profeta. Y Eliseo vio eso, entonces cae el manto y él lo agarra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que a nosotros se nos revela es lo que nosotros podemos alcanzar a obtener. Por ejemplo, nosotros una vez nos fuimos a una iglesia con Shani, nos invitaron y hubo un profeta, y un profeta vino y me dice, a nosotros con Shani nos dice, yo los uní a ustedes dos, yo los uní. Vos estabas en tu peor momento y vos también estabas en tu peor momento, y yo los uní a los dos. ¿Por qué? Porque tengo un propósito y un llamado con ustedes. Entonces Él nos unió, es lo que dijo el profeta. Y dice, ustedes van a recibir el manto que está sobre sus padres. Y él, sin saber que yo no era hijo del apóstol, simplemente era ella la hija del apóstol. Entonces yo digo, wow, ¿por qué? Porque los hijos heredan los mantos. Los mantos. Hay cosas que solamente los hijos se le van a heredar. Lo que a los padres se le manifestaron, a los hijos se le van a manifestar. Por eso, ¿qué quiere decir? La paternidad que se te revela es la paternidad que se te va a revelar a vos. Lo que alcances a ver en el siervo, en tu líder, eso es lo que vas a alcanzar a ver. Si vos ves una unción tremenda en tu líder, eso es lo que vas a alcanzar a obtener. Si ves las manifestaciones pequeñas, pero para vos son grandes, eso es lo que vas a alcanzar a obtener. Wow, mira las revelaciones, cómo habla. Wow, quiero tener eso. Esa es la manifestación que vas a tener. Ese es el manto que te va a llegar. Y entonces ahí es donde quiero llegar, y es donde quiero hacer eso con el versículo. Dice, alzó luego el manto. ¿Por qué? Porque Elías se fue, cayó el manto y recibió Eliseo la doble porción. Por eso, lo que se te revele no viene como lo que tiene el otro, doble, ¿sí? Entonces, alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió. Y dice, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron. Paréntesis, así hubo golpeado del mismo modo las aguas. Habíamos dicho que recibía carga, visión. Esa es la visión, cómo golpear. Siempre el hijo recibe cómo lo hago. Él es el que recibe, el hijo siempre es el que va a recibir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo emprendo? ¿Cómo voy? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? El hijo es el que se le va a empezar a revelar el cómo. El hijo siempre es el que se le revela. Dice, así como hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron de un lado al otro. Y pasó Eliseo viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado. Y dice que dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Wow. Y vinieron a recibirlo y se postraron delante de Eliseo. ¿Qué quiere decir? El manto que portas hace que otros reconozcan lo que vos portas. ¿Qué quiere decir también? Miren, aquí dice, y viendo los hijos de los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Elías formaba a los discípulos, pasaron años, y solamente el hijo es el que recibe la doble porción. Solamente el hijo es el que va a recibir el manto. Los discípulos, porque dice que él tenía discípulos, y esos discípulos son los hijos de los profetas. ¿Qué quiere decir? Estaban los profetas formados, estaban formados los ministerios, estaban formados todo. Estaban los hijos de esos ministerios, porque dicen los hijos de los profetas. No estaban los profetas, pero estaban los hijos de los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos podés formar ministerios, podés formar grandes apóstoles, profetas, ministerios eminentes, pero nunca pueden recibir la doble porción. Eso es verdad, Nico. ¿Se puede? Claro que sí. Claro que sí. Claro que se puede. Puedes tener un ministerio exitoso, viajar todos los fines de semana a todas las naciones que vos quieras. Puedes profetizar y ser tan certero, pero hay algo que nunca se te va a delegar a vos. Es el manto que tenían tus padres. Por eso es muy importante la revelación de la paternidad. Y eso es uno de los pilares que vamos a tener en toda la iglesia. Es algo que nosotros vamos a trabajar, y que ustedes también van a trabajar y van a ejercer la paternidad espiritual. En la paternidad espiritual no hay género, sino es una expresión que se da. Es la expresión del Espíritu manifestándose en ustedes. Por eso dice, cuando cayó el manto.
Y en el manto no estaba la unción. Por eso Eliseo le dice: la doble porción de tu espíritu. ¿Por qué espíritu? Y cae el manto. ¿Qué tiene que ver el manto? Simplemente el manto es un símbolo de enseñanza. Porque vas a tener, a ver, yo por ejemplo hoy utilizo este momento. Si ustedes en el momento que van a orar, que van a dar una palabra, que van a ministrar, no tengan miedo de fluir lo mismo que nosotros fluimos, porque es una paternidad. No tiene nada que ver que yo le copie al apóstol ciertas frases, ciertos, cómo él ora, cómo él dice, cómo utiliza las enseñanzas. No importa, porque es una paternidad, el mismo manto, las mismas expresiones. El cómo, lo mismo que mi padre. ¿Cómo lo hago? Lo mismo que mi padre. ¿Cómo lo hago? El mismo que ¿cómo lo hago? Como lo hace mi líder. ¿Cómo oro? Como lo hace mi líder, como el que me enseña. ¿Cómo lo hago tal cosa? Como me enseñaron. Entonces es muy importante el ser hijo y expresar la paternidad. El manto es sinónimo de herencia. Los hijos reciben la unción, las manifestaciones. Eso es lo que significa el manto. Habían muchos discípulos de Elías, pero solo el que pasó por el vientre espiritual puede recibir lo que porta. Usted va a ver gente que pasó por acá, miles de ministerios se fueron y no tienen el manto del apóstol. No tienen. Pueden haber pasado por la iglesia que haya pasado, pueden ir a la iglesia de Cash Luna, pueden haber pasado por ahí, pero jamás van a tener el mismo manto. Porque si no sos hijo, nunca vas a portar un manto. No era el manto, no era lo que tenía en su mano, era lo que tenía en su espíritu. Hay gente que viene a buscar solamente un manto, pero ellos no se dan cuenta que lo que porta el poder de Dios no es el manto, es la persona. Es el hijo, es la identidad de hijo. Eso es lo que porta. Eso es lo que porta el verdadero manto. El que no es hijo es solo un siervo o una persona que se congrega. Miren, al pasar el tiempo, Elías dejó su herencia a Eliseo, pero Eliseo nunca pudo dejar una herencia porque a nadie se le había revelado la paternidad de Eliseo. Jamás puedes dejar una herencia si a tu hijo nunca se le revela que sos el padre. En pocas palabras. ¿Por qué? Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Es lo que relata la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Poca Biblia, Eliseo tenía no era ni un discípulo, era un siervo. Yo le voy a dar 3 características: de hijo, de discípulo y de siervo. No, de siervo, de discípulo y de hijo. Tres cosas. Hay tres manifestaciones de personas que vamos, o 3 características en la persona que vamos a ver. Usted en la persona va a ver: este es hijo, este es un discípulo y este es un siervo. Las 3 personas sirven dentro de la iglesia. Las 3 personas oran dentro de la iglesia. Las 3 personas se le pueden manifestar los dones del Espíritu. En las 3 personas. En las 3 personas pueden tener gente liderando, pueden tener las 3 personas. Pueden limpiar, pueden abrir la reunión, pueden cantar, pueden hacer un montón de cosas. Las 3 personas, el hijo, el discípulo y el siervo, los 3 pueden servir. Los 3. Pero solamente en el hijo se le manifiesta el manto y el poder de Dios. Y recibe lo que el padre porta. ¿Vamos hasta ahí? Miren, Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Servía, pero no era hijo. El siervo andaba con él, le daba el té, le ponía el agua, andaba, limpiaba la ropa, hacía de todo, era siervo, andaba de todo, lo honraba todo al ministerio profético de Eliseo. Pero nunca pudo recibir la doble porción de Eliseo que recibió de Elías. Jamás lo pudo recibir porque tenía una mente y una revelación de siervo, de que solamente tenía que servir. Se fue Eliseo y el siervo caducó. No tenía la visión a dónde tengo que ir, no tenía el cómo, no tenía las manifestaciones del Espíritu. Y usted me va a decir: pero ¿cómo es eso, Nico? Claro, porque lo que se te revela es lo que vas a recibir. Si no se te revela la paternidad, el padre se te va a morir y vos vas a quedar a la deriva. Vas a ir a otra iglesia, vas a ir a otra congregación, vas a buscar otro pastor y así vas a seguir sucesivamente, porque se te murió el pastor, se te murió en teoría, entre comillas, el padre espiritual. Hay gente, miren, le pongo este ejemplo.
para hacer énfasis en lo que estoy diciendo. Hay gente que entra a una iglesia y empieza a congregarse, crece, se aferra tanto a un líder, y ese líder empieza a trabajar bien, obvio, bien, como un padre espiritual, pero nunca se le reveló al discípulo que él era un padre espiritual para él. Nunca se le reveló. ¿Qué pasó? El líder, vamos a poner entre comillas, cae en pecado. O lo mandan a otra iglesia, o se va de otra iglesia, pelea con el pastor, se va, lo envían a otra nación. Y el discípulo que tenía una mente de siervo, no hay más iglesia, no hay más Dios, porque mi líder me falló, mi pastor me falló. Y se le terminó toda la congregación para esa persona. ¿Por qué? Porque miraba simplemente a un hombre. Estaba fundada su vida, estaba fundada en un hombre. En cambio, cuando hay un hijo, se puede ir, pero va a decir: yo recibí lo que ese hombre tenía. Ese manto que tenía él lo recibí yo, y yo tengo que seguir lo que él hacía. Yo tengo que seguir porque tengo el mismo manto, sé cómo hacerlo, tengo la visión, tengo el peso, la carga. Hay tres cosas: siervo, discípulo e hijo. Por eso hay gente, hermanos, familia que están aquí, tu servicio jamás va a determinar si sos hijo o no. Jamás. Jamás. Hay gente que piensa que por ir a hacer una obra de caridad, en una fundación, dar millonadas de cosas, piensan que son un hijo de Dios y ya compraron el cielo. De ninguna manera. De ninguna manera. Primero es Dios nuestro Padre, y segundo, cuando Dios se te revela como Padre, también se te revela que hay un hombre que va a ser tu Padre espiritual. Amén. Miren, ese es el siervo Giezi. Giezi era el siervo de Eliseo. Por eso dice que en un momento Giezi llega con Naamán. Naamán era un rey, era un gobernador de un sector de una nación, y dice que tenía lepras. Tenía mucha lepra el hombre sufría tanto de lepra que una mujer que trabajaba creía en Dios, y dice que había escuchado de Eliseo que era un profeta de Dios y que lo podía sanar. Entonces lo manda a Naamán a buscarlo Eliseo, y Eliseo lo atiende desde afuera, lo hace atender con el criado, o sea, con el siervo. Le dice: anda, fíjate que quiere Naamán, y dice que solamente quiere que lo sanes. Bueno, anda y decirle que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán y va a ser sano. Entonces se enojó Naamán, pero al grano, dice que fue Naamán y fue sano. Pero dice que Naamán le quiso dar una ofrenda a Eliseo, y Eliseo le dijo: no quiero esa ofrenda, simplemente llévala, ya fuiste sano. Pero dice que el criado fue detrás de Naamán. Vamos al versículo. Segunda de Reyes 5:20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, siervo de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído para sí. Vive Jehová, yo correré tras de él y tomaré de él algunas cosas. Miren, la mentalidad de siervo te hace correr por las cosas que otras personas tienen en las manos. En pocas palabras, hay gente que tiene su propia visión. Hay gente que tiene y carga con su propia visión y no tiene la mentalidad de hijo. Cuando este Giezi, el criado el siervo de Eliseo, puedo observar que nunca se le había revelado a Eliseo, pero sí se le revela lo que otro hombre lo porta a lo natural. Hay gente que piensa esto, miren, le voy a poner así. Hay gente que piensa esto: no, porque allá, porque tienen la mejor banda, ahí está Dios. Y ellos ven lo natural y se van detrás de la banda. Y allá no, porque allá veo que hay muchos milagros, y voy a ir tras de ahí porque ahí está Dios, ahí está la unción, y se van tras de esas manifestaciones. Ven lo natural. No, porque allá hay muchas multiplicaciones, mucha gente viene a Jesús y caen a los pies de Dios, y ahí está Dios, y yo voy a ir para ahí. Ven lo natural, ven lo que se manifiesta en lo natural, ven un Naamán. Ojo, no estoy diciendo que las otras iglesias sean naturales y que no tengan de Dios,
Simplemente lo que se te revela lo natural, vas a recibir lo natural. Gehazi se le reveló que tenía posesiones, que tenía riquezas. Naamán es lo que pudo obtener, pero no le sirvió para caminar después en el reino de Dios. Pero en cambio Eliseo sí se le reveló la doble porción a Elías, y es lo que lo pudo mantener caminando en todo el destino profético que tenía. En pocas palabras, enseñanza. Nunca mire las enseñanzas, nunca mire lo que el hombre natural porta. Mire lo que el hombre porta de parte de Dios, las unciones, lo que porta de Dios, lo espiritual. Nunca vea lo natural, ¿sí? Siempre se le tiene que revelar. Miren, llegaron muchas personas a este lugar, muchas personas. Y eso que yo estoy no hace muchos años aquí, llegaron muchas personas. Y decían, pude experimentar esa experiencia. Vino mucha gente y decía: no, yo vengo aquí porque el apóstol me va a ungir de pastor. Wow. Yo vengo aquí porque la verdad que yo tengo mi ministerio, y bueno, aquí voy a encontrar un padre espiritual. Mi padre me va a ungir, me va a enviar a donde yo tengo que ir. Wow. Tiene su propia visión, tiene su propio manto, tiene su propia carga. Ok, ungite solo y vete solo. Gente que viene con su propia visión, gente que viene con su propio destino, gente que viene con lo que ellos pueden ver de parte de Dios. Entonces llegaron varias gentes, sí. Aquí me van a ungir, aquí voy a crecer en un ministerio, aquí me van a dar la oportunidad para crecer, aquí me van a dar la oportunidad para ser un ministro, aquí me van a dar la oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Aquí están más abiertos que nunca, y nuestro corazón están más abiertos a cualquiera, a todas las personas que puedan venir a ser transformadas y quieran un ministerio y quieran ser parte del reino de Dios. Está recontra bien abierto aquí y en cualquier iglesia que usted vea. Pero que a la gente sí que le molesta es que tengan un padre, que se le empieza a manifestar la unción de la paternidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren recibir la información y no la formación. Cuando lo empiezas a formar, se van. No, porque la verdad que estuve ayunando y la verdad que Dios me confirmó que aquí no era la iglesia. Estuve ayunando, estuve orando, y la verdad que decidimos con mi esposa no congregarnos ya porque no sentimos la presencia de Dios aquí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces podemos ver, perdón si es medio fuerte, pero hay gente que vino así. No estoy diciendo que ustedes lo sean, simplemente que para que esto nos equipe como ministros, como líderes, como hijos de nosotros. Somos equipados. Aquí simplemente somos equipados. Aquí somos formados para ir a trabajar afuera. Entonces podemos ver eso. Mucha gente vino con su propia visión, vino con su propia con su propia visión, con sus propios proyectos, con sus propios propósitos. Y no es así. La iglesia siempre va a ser un vientre. La iglesia, y aquí en todas las iglesias, va a ser un vientre, porque en cada iglesia que vayas, quizás aquí vas a pasar por un vientre. Capaz te tarde un año, capaz te tarde meses, capaz te tarde toda una vida, capaz que no tardes mucho. Y capaz tú tienes un problema y te tienes que ir a otra iglesia. O la gente que está bajo tuyo se tiene que ir a otra iglesia, y lo primero que vas a tener que hacer es: te bendigo y están las puertas abiertas cuando quieras venir. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a buscar muchas veces lo Naamán, lo que porta el hombre en las manos, lo que porta, ¿no? Porque allá tienen muchas más luces, allá están mucho más elegante, y allá está mucho más Dios, porque podemos ver la finanza, podemos ver en el espíritu, podemos ver en esto. Amén. Está abierto. Cuando un padre espiritual te quiere formar, la gente automáticamente entra en ese rechazo, en esa división, ¿sí? El que no reconoce paternidad siempre va a buscar sus propios intereses y pierde el legado. Es lo que perdió Gehazi. Jamás pudo ver el legado que podía recibir de Eliseo, pero sí pudo ver el legado que tenía en las manos Naamán. Entonces, enseñanza: el que no reconoce paternidad siempre va a buscar lo propio. No porque a mí me gusta trabajar así, no porque a mí me gusta orar así.
Yo veo gente, a veces le digo, vení, vamos a orar todos juntos. No, pasa que yo oro siempre en intimidad con el Padre, a los dos solos. Y no es así. Dios somos familia. Usted no le dice a sus hijos, ustedes coman allá y yo voy a comer aquí porque soy más individualista. No. Usted como padre de familia dice, venga, vamos a comer, vamos a orar todos juntos. Vamos a bendecir a las comidas. Vamos a charlar, contame cómo te fue en la escuela, qué te sacaste, contame algo bueno. Entonces un padre hace eso. Entonces mucha gente veo así, con sus propios intereses. No, porque yo la verdad que hoy estoy enfocado solamente en esto. La iglesia va a ser en segundo lugar. Dios, yo lo tengo a Dios primero, pero después esto. Busca sus propios intereses. Buscan solamente a Naamán. Pero cuando tenemos un padre espiritual, cuando vivimos en una casa espiritual, las cosas no son así. Y perdón, sí, está medio fuerte. Segunda de Reyes 5:20, Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dice que fue tras Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Hay gente corriendo tras de las cosas naturales. El que no tiene paternidad mira lo que otros tienen y no lo que su padre porta. Por eso siempre vamos a ver al apóstol, muchas veces lo vamos a despreciar, a nuestros líderes lo vamos a despreciar, pero sí vamos a honrar la palabra de YouTube, sí vamos a honrar a los profetas que vienen de afuera, sí vamos a honrar a todos los que nos hablan de parte de Dios, pero vamos a despreciar a nuestro padre de ninguna manera. Ese no es un hijo. Ese no es un hijo. Por eso ven lo natural de Naamán y no ven la doble porción del padre. Dice, corren en su propia visión, persiguen lo que ellos piensan que para ellos está bien. El hijo pródigo dejó la casa del padre y se fue pidiendo la herencia y gastándola. Cuando no se honra la paternidad, se cae en la miseria espiritual. Mucha gente que pasó por acá, y no es por maldecir, es una ley espiritual. Gente, hay una ley espiritual que no la rige el pastor, no la rige usted, la rige la Biblia y el mundo espiritual. A gente que pasó aquí y gente que va a pasar por cualquier iglesia y no reconoce una paternidad espiritual, vive en una miseria espiritual. Jamás crecen, jamás. Usted va a ver la iglesia siempre chiquitita, la unción chiquitita, el ministerio chiquitito, la familia chiquitita, la visión chiquitita, escasa. Siempre va a ser chiquitito, una miseria espiritual, siempre. La casa representa, como decíamos, estructura, visión, cobertura. El que se compara con los jornaleros porque perdió su identidad. El hijo pródigo simplemente dijo, cuando se arrepintió y entró en sí, dijo, si alguien me hace recordar, en la abundancia, ¿cómo? En la casa de mi padre hay abundancia de pan, pero habla de los jornaleros. Habla cuando dice que voy a llegar y voy a ser como uno de sus jornaleros. Eso dice la Biblia. Voy a llegar, voy a pedirle perdón, pequé aunque sea como un jornalero. Gente que no tiene paternidad espiritual vive del jornal, vive del día a día. Hay una revelación por acá y me alimento y vivo suplantando, tapando una miseria espiritual. Dice Hernán. Miren, y perezco de hambre. Se compara como un jornalero. El jornalero es el que trabaja del día. Vaya, hace la changa, recibe, paga para comer y no tiene más nada. Tiene que volver a trabajar el otro día. El jornalero se comparó con un jornalero. El jornalero siempre tiene pan, claro que sí, pero cuando ya no hay trabajo, ya no hay jornal, escasea el pan. El pan siempre es la palabra, siempre es el alimento espiritual. Entonces imagínense, él teniendo un padre, viviendo en una casa, con una estructura, con una visión, con un cimiento, teniendo herencia, se compara con un jornalero. Teniendo pan todos los días, se compara con un jornalero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Enseñanza: al que no tiene paternidad y no reconoce la paternidad solo vive del jornal, pudiendo disfrutar de la casa y de alimentos siempre. Dios trabaja con la paternidad. Él, siendo padre,
Antes que se revele todo, es lo que hablábamos al principio, se revela como Padre. A toda persona que ingresa a la iglesia se le revela a Dios como Padre. Y imagínense, miren, aquí dice Moisés con Josué. Moisés ejerció la paternidad con Josué, Elías con Eliseo, Pablo con Timoteo y Jesús con los 12 y aún con nosotros. Entonces miren lo que dice Malaquías 5:6. Es aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En pocas palabras, si no tenés paternidad siempre va a haber una maldición en la tierra. La tierra siempre representa la vida humana. Y esto no es para hacerle tener miedo. Cuando una persona no tiene una paternidad, siempre va a tener una puerta abierta a las maldiciones. ¿Por qué? Me afirmo en esto. En el Génesis Dios dice que formó al hombre desde el barro. ¿De dónde formó? Desde la tierra. ¿Y a dónde envía la maldición? Entonces, en pocas palabras, lo que Dios forma también lo puede herir el diablo. Si nosotros fuimos formados de la tierra, las maldiciones caen en nosotros, porque nosotros fuimos formados de la tierra. La tierra siempre representa lo humano, siempre representa la naturaleza, siempre representa en nosotros, la naturaleza humana, siempre. Entonces, ¿a dónde cae la maldición? En la tierra. ¿En dónde? En nosotros. Entonces, en aquel día dice grande y terrible, Él, ¿quién es Él? Es Dios. Dios es el que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, en todo, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Entonces, por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón por medio de ¿quién? Del profeta. Porque dice, aquí yo envío el profeta Elías. ¿Qué quiere decir? No es que en aquel momento solamente Elías hizo volver el corazón, no, eso es una unción. ¿Por qué? Nosotros somos una visión apostólica y profética. Lo profético está en todos nosotros. Nosotros tenemos un ADN profético, y lo profético no es así te dice el Señor. Lo profético es eso, lo que estamos viendo aquí. Lo profético es hacer volver el corazón del padre a los hijos y de los hijos a los padres. Eso, Dios, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que Él va a hacer volver por medio de la unción profética a cualquier hijo que ande divagando por ahí, va a hacer volver a los padres, y cualquier de los padres que se fue va a hacer volver a los hijos. Entonces eso es lo que enseña. No lo hace el profeta volver, lo utiliza lo profético para ese trabajo. La paternidad no se impone, se revela. Jesús nunca obligó a Juan a recostarse en su pecho, pero sí lo hacía Juan por revelación, por escuchar la voz del Padre. Nunca la paternidad se impone, siempre es una conexión espiritual, siempre es algo de revelación. A mí se me reveló que tengo que tener un padre espiritual. ¿Por qué? Porque entiendo, tengo la información de los mentores, pero necesito una formación del Padre. Amén. Juan 13:20 dice: si alguien recibe el que yo lo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. En pocas palabras, Jesús estaba haciendo transferencia de herencia. ¿Qué quiere decir eso? A Jesús lo enviaron como hijo, caminó como hijo, pero ejerció como padre. Nosotros llegamos aquí, nacemos, somos hijos, caminamos como hijos, pero después ejercemos la paternidad. ¿Cómo es eso? El que no sabe caminar como hijo jamás va a ejercer como padre. Usted va a ver que a su hijo va a caminar, usted lo va a enseñar, va a ir creciendo, él crece como hijo. Pero llega un momento donde usted es anciano, él ya creció. Nosotros morimos, quizás no vamos a morir naturalmente, pero morimos espiritualmente a veces, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque Jesús, Juan le dijo: es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Estando en la misma dimensión, en la misma esfera, estando en el mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Qué hacía Juan? Es mejor que yo mengüe para que él crezca. Un líder siempre mengua para que el hijo crezca. Un padre siempre mengua para que el otro crezca. El padre jamás es más que el hijo, de ninguna manera. Por eso Jesús dice: ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron nada, simplemente que ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Ese es el Padre. El Padre te forma para que seas mejor.
que uno. Mejor que el líder. Mejor, siempre es mejor. Usted lo puede hacer mejor que yo. Usted lo va a hacer mejor y mucho mejor. Siempre el apóstol a nosotros nos dice: ustedes son mejores que yo. ¿O no, amor? ¿Sí o no? Y Yanni siempre le reta: pero escúchame, si vos sos lo más grosso que hay, le dice Yanni. Pero ustedes son mejores. Ustedes son más. Ahora entiendo. Un padre siempre quiere que el hijo crezca, que crezca. Entonces eso es lo que dice en este versículo. Si alguien recibe el que yo lo envío, quiere decir, si yo envío al hijo, me recibe a mí, recibe la paternidad. Si me recibe a mí, si recibe la paternidad, el que me recibe a mí recibe también al que me envió. Eso es lo que decía Jesús. Si me envía a mí mi Padre y me recibe a mí como hijo, recibe también al Padre. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy hijo, también puedo caminar como padre. Y si me ven a mí como hijo, también me van a ver como padre. Es medio un trabalengua. El Padre lo envió a él reconociendo su paternidad. Y Juan recibió la paternidad de Jesús. Los 12 discípulos recibieron la paternidad de Jesús. Pero Juan en especial dice que él se acostaba en el pecho para escuchar los latidos. En pocas palabras, un hijo siempre es el que está atento al corazón del Padre. Enseñanza: la paternidad se revela cuando otros caminan como hijos en la tierra. Si nunca caminamos como hijos, jamás podremos caminar como padres. Un hijo siempre es el que se deja formar. Un hijo siempre es el que guía, el que se deja guiar. Amén. Bien, Dylan, ponemos una música, vamos a despedirnos.